Amparo nos ha dejado un comentario en el episodio del síndrome FAPA que dice: quería daros las gracias por hablar tan claro y para la gente común, con un vocabulario que podamos comprender y por ayudarnos a entender mejor la enfermedad que nuestros hijos tienen y no entrar en pánico. Muchas gracias, Amparo, por tu comentario. Esperamos que en Sin Cita Previa encuentres recursos para afrontar desde el conocimiento y la calma los retos de salud a los que nos enfrenta la infancia de nuestros hijos. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Nuevo episodio de Sin Cita Previa, bienvenidos a los que estáis escuchando. ¿Qué tal, Elena? Hola, Gonzalo, pues aquí otra semana más con un tema que me parece, ya sabes, súper interesante. Pues sí, porque hoy vamos a abordar uno de los aspectos de la nutrición en la infancia que muchas veces se sobreentiende, pero que merece que lo analicemos por separado: las grasas en la alimentación infantil. Para los que sois habituales oyentes de Sin Cita Previa, ya sabéis que a lo largo de estas 3 temporadas del podcast hemos afrontado muchos episodios sobre la alimentación en la infancia, desde cómo iniciar la alimentación complementaria, de lactancia materna y un montón, y hasta capítulos más específicos en los que hemos hablado, por ejemplo, del pescado, los cereales o la leche. Pero hoy nos vamos a centrar en las grasas, que así de primeras pues tienen mala prensa. Pero a ver si después de este ratito somos capaces de contaros y de que entendáis que las grasas forman parte de la alimentación de un niño y de un adulto y que no todas son tan malas como las pintan. Bueno, pues las grasas, como ya has dicho en la introducción, que tienen como que muy mala prensa, pero en realidad son una parte fundamental de la alimentación y además es que son fundamentales para la vida porque muchas de nuestras estructuras del cuerpo y del organismo, incluso de las neuronas, pues tienen en su composición grasas, lípidos, ¿no? Y son fundamentales, de manera que debemos, pues, nuestra alimentación debe formar parte de ellas también. Son imprescindibles para la vida, son esenciales. De hecho, yo muchas veces a los papás les cuento cuando me dicen lo de las grasas, tal, les digo, una cosa que no sabéis es que algunas hormonas, ¿no?, las que se producen en la glándula suprarrenal, la molécula de la que derivan es del colesterol. Claro. Obviamente no vas a estar comiendo colesterol para formar hormonas, pero para que nos entre en la cabeza que hay muchas cosas, muchas que necesitamos rutas las grasas metabólicas para vivir, que son esenciales. No tendríamos hormonas, por ejemplo, si no tuviéramos colesterol en el cuerpo. Obviamente hay que tener poco colesterol y del bueno, pero para que entendamos que las grasas son importantes. O, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Algunas vitaminas, Elena, se transportan en sangre gracias a las grasas, ¿no? Las vitaminas liposolubles. Claro, y además el importante aporte calórico que necesitamos, ¿no? Como la gasolina que necesita nuestro cuerpo para que funcione. Y bueno, lo que dices que es un papel fundamental en muchísimas funciones biológicas: mantenimiento del calor del cuerpo, crecimiento, desarrollo del niño, aquí la importancia también de las hormonas, transporte de vitaminas, como bien has dicho, regular la saciedad, el hambre, incluso las variaciones de la glucemia. Y de hecho, fíjate, cuando te coges, esto lo podéis buscar muy fácilmente en Google y ponéis macronutrientes, porcentaje, alimentación, y en todos lados ponen lo mismo, que más o menos las dietas equilibradas, me refiero, deben tener un 50% de hidratos de carbono, un 35% de grasas y un 15% de proteínas. Por tanto, si en una dieta equilibrada hay un 35% de grasas, significa, lo que hemos dicho antes al principio, que las grasas son necesarias y que forman parte de la alimentación. Pero claro, tienen que ser grasas buenas, porque no todas las grasas son malas, sino que hay grasas que son saludables. Y esto es muy importante porque sí que sabemos que una dieta con exceso de grasas sí que tiene una implicación directa en el sobrepeso y en la obesidad, pero que esto no es solo por comer grasas, ¿no? Suele ser un origen multifactorial, porque claro, seguramente estas personas que hacen una ingesta excesiva de calorías de todos los macronutrientes también tienen un exceso de grasa en la dieta, ¿no? Entonces, bueno, es importante que debamos saber que aunque necesitamos las grasas y que, bueno, que forman parte de este 30, entre 25 30% de todo lo que comemos tienen que ser grasas, pues tenemos que tener una distribución buena también con los hidratos de carbono y las proteínas que tenemos, y que de las que comamos grasas saludables hay muchísimas opciones y esa debe ser nuestra elección. Claro, y luego una cosa importante que hay que tener en cuenta es que antes lo has dicho un poco con lo de las grasas y la gasolina. Sí que es verdad que las grasas son muy calóricas, de hecho son el doble de calóricas que los hidratos de carbono y las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada gramo de grasas obtenemos unas 9 kilocalorías cuando las quemamos, más o menos, en torno a 9,5, 10, respecto a los hidratos de carbono, que es como un 4,5. Entonces, claro, si en volumen consumimos mucha grasa, sea saludable o no, vamos a tener un exceso de ingesta de kilocalorías que seguramente nuestro cuerpo no necesita, porque nuestro gasto energético no se ajusta a esas necesidades, ¿no? Pero
lo digo también pensando en las grasas buenas, como luego veremos. Por ejemplo, el aguacate o el aceite de oliva, todos sabemos que tienen muchas grasas y que son saludables. Claro, a nadie le entra en la cabeza, por ejemplo, beberse 1,5 litros de aceite al día. Por muy bueno que sea el aceite de oliva, te sentaría un poquito mal. Aparte que te sentaría un poco mal porque das esteatorrea, que es diarrea, ¿no? Cuando tienes un exceso de grasas en la alimentación, eso te da diarrea, pero desde el punto de vista calórico, claro, tú te pasas de calorías. O sea, si por muy bueno que sea el aceite de oliva, al final tu cuerpo dice, jolín, me están dando mucha gasolina, esta gasolina me la voy a guardar. Es como, y al final, pues eso te va a inducir a una obesidad por muy buena que sea esa grasa, ¿vale? Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, queda claro que grasas hay que comer de las grasas buenas y luego hay que comer en su justa medida, tanta grasa como necesitemos. Y no son los mismos las necesidades kilocalóricas a lo largo de toda la edad. Eso también es importante. Los niños pequeños, el primer, segundo año de vida, tienen muchísimas más necesidades calóricas para crecer respecto a su peso, ¿no? Respecto a su peso que un adulto, ¿no? Eso es. Entonces esto es importante. Y bueno, de las grasas, que ya sabemos que hay que comerlas buenas. Vamos a ver cuáles son estas de grasas buenas y grasas malas, ¿vale? Sí, esto es hemos hablado de la parte cuantitativa, ¿no? Lo de las kilocalorías y de lo que nos aporta, y luego también es muy importante el aspecto, la calidad, el aspecto cualitativo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de grasas, ¿no? Que están compuestas todas por ácidos grasos y eso es lo que nos ayuda a clasificarlas. Claro, entonces esto le suena a todo el mundo, pero ahora vamos a dar las pinceladas a ver si lo conseguimos básicas, explicar para que nos acordemos siempre, ¿no? Eso, a ver, están los ácidos grasos saturados y los insaturados, ¿no? Los saturados son aquellos que están en los alimentos, que proceden de los alimentos de origen animal, como son las carnes grasas y los lácteos. Y también en grandes cantidades en los aceites tropicales, como el aceite de coco y el de palma. Uh-huh. Bueno, estos son necesarios. Los ácidos grasos, ¿no? ¿Te refieres? Los ácidos grasos saturados son necesarios porque además están en alimentos tan importantes como la grasa, la carne y el lácteo, ¿no? La carne roja sobre todo, pero claro, conviene limitarlos porque el exceso, como lo que has dicho antes, el exceso de cantidad de ácidos grasos saturados pues puede elevar el nivel de colesterol y con ello pues aumentar el riesgo cardiovascular para infartos, arteriosclerosis, hipertensión, etc. Entonces, los ácidos grasos saturados, importante, hay que comerlos, pero en su justa medida. Y dentro de una alimentación equilibrada, ¿vale? Eso. Pero está claro que, por ejemplo, lo del aceite de coco y de palma, pues por ejemplo, que se utiliza mucho en bollería, pues ahí estás teniendo un exceso de ácidos grasos saturados, porque claro, tú comes normal y aparte le añades ese exceso, pues vas a tener más de lo que seguramente tu cuerpo tolera. Yo creo que la gente lo tiene en la cabeza, ¿no? Lo de los ácidos grasos saturados, mal, ¿vale? No sé cómo te acordabas tú en la carrera, yo tenía como un poco la regla mnemotécnica de los ácidos grasos saturados, me parecían pues que estaba como todo muy compacto y me recordaba a la obesidad y el sobrepeso. Entonces, recordar, si algo tiene exceso de ácidos grasos saturados, mal, no son los que no nos gustan a los médicos, por decirlo de alguna manera. Y por el contrario están los ácidos grasos insaturados. Que serían aquellos que conocemos como las grasas saludables, la que a los médicos sí que nos gustan y que estas además pueden contribuir a disminuir los niveles de colesterol y por tanto ser protectores de enfermedades cardiovasculares. Las grasas buenas, ¿no? Que decíamos. Las grasas buenas. Estas nos gustan. Dentro de estos están los poliinsaturados, por ejemplo, estos les suenan a todo el mundo. Los omega 3, que son los ácidos grasos que están presentes en los pescados azules, en el aceite, en las semillas de lino y, por ejemplo, en las nueces. Y el omega 6, que está en el aceite de girasol, de soja y maíz. Y además, no solo tiene estas funciones de grasas saludables, que el omega 3 previene el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas y se sostiene como un protector neurológico. Sí. Entonces, todo esto bien. Sí, esto antes lo hemos dicho, ¿no? De las funciones de las grasas. Las neuronas están recubiertas de una vaina de mielina y la mielina es grasa porque es un aislante eléctrico, porque las neuronas ya sabéis que funcionan por electricidad y esto es de lo que más contribuye a ese desarrollo neurológico. Y luego, por ejemplo, esto eran los poliinsaturados y los monoinsaturados, por ejemplo, va a ser el aceite de oliva y el famoso aguacate. Sí, que he dicho yo antes lo del aceite de oliva, el aguacate. Estos son los que más nos gustan, ¿no? Y sobre todo sí. El aceite de oliva que es nacional. Y luego ya los que no son las grasas trans. Estas están en todos los productos procesados, ultraprocesados de consumo, precocinados, aperitivos, fritos, bollería.
pues evidentemente todos esos grupos de alimentos ya se nos antojaban exceso de sal, exceso de calorías, pues que tienen gran cantidad de grasas trans, que no son más que aceites hidrogenados que se forman cuando una grasa líquida a temperatura ambiente se transforma en sólida y que aparece también al calentar el aceite, como por ejemplo freírlo, ¿no? Estos van a disparar el colesterol malo, el que es el LDL, disminuyen el bueno, que es el HDL, y además, pues en todo este concepto, pues evidentemente van a ser factor de riesgo cardiovascular, de infarto, hipertensión, hipercolesterolemia. Por lo tanto, deben evitarse en la alimentación infantil. Ahora vamos con el pediconsejo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores de 2 años y sobre todo los menores de 1 año reciban una alimentación sin sal añadida y a partir de esta edad limitarla al máximo posible. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y búscanos en Adesla Salud y Bienestar. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Este pediconsejo que has dado es que es clave, porque claro, uno hay la alimentación en el primer año de vida, bueno, y sobre todo hasta los 2 años de vida, que son ese cómputo de la alimentación en los primeros 1000 días de vida, como que todo el mundo la cuida un montón, no sé qué, y ya parece que el niño luego, ¡pum!, se incorpora, decimos, ya el niño se tiene que incorporar a la mesa de la familia, ¿no? Que puede comer de todo. Y entonces ya en el de de todo con comillas, ¿no? De todo saludable, evidentemente, ¿no? Con algunas excepciones que ya conocemos, como los pescados grandes y tal, pero... Sí, parece que cuando llegas a ese año, 2 años, dices, bollería, ya he llegado a la meta, puede comer de todo. No, la meta sigue, la meta es cuando seamos viejitos, hay que seguir comiendo saludable e igual de saludable que comían los niños cuando son pequeñitos, que sí que cuidamos mucho la alimentación, ¿no? Claro, pero importante pues evitar pues estos ultraprocesados, el exceso de proteínas y de grasas no saludables en la alimentación infantil, pues esto es muy importante. Bueno, vamos a la práctica. ¿Cómo podemos hacer que nuestro consumo de grasas sea saludable? Pues mira, en España siempre ponemos en valor lo que todo el mundo conoce, la dieta mediterránea. Realmente habría que preguntar a la gente, sobre todo la gente de nuestra edad o más joven, si realmente saben lo que es la dieta mediterránea, porque se nos llena muchas veces la boca, pero a lo mejor mucha gente joven o que está teniendo hijos ahora, entre los 20 y 30, pues no, que es la alimentación que seguramente sí que hacían nuestros padres, porque no había tanto procesado en la alimentación de la casa, era una dieta que estaba sobre todo rica en fruta, en verdura, en pescados, en legumbres y baja en carnes y lácteos, ¿vale? Esa es básicamente la dieta mediterránea. O desde luego con exceso de carnes y lácteos, ¿no? En la que se incluían, pero no en exceso. Y claro, y con todo esto, pues debemos volver a nuestros orígenes, ¿no? Quizás. Pues sí, porque el consumo actual de grasas saturadas es mayor del recomendado en España y en todas partes del mundo. De hecho, lo sabemos por las tasas de sobrepeso y obesidad que hay en población infantil y en población adulta, pues que son realmente preocupantes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si con algunos consejitos conseguimos cambiar ese consumo excesivo de grasas que no son saludables por grasas que sí que son saludables. Es decir, las grasas, lo hemos dicho al principio, están presentes en una dieta equilibrada, pero a lo mejor hay que cambiar un poco el chip para comer grasas saludables y no otra cosa. Por ejemplo, antes has dicho, hablábamos de los aperitivos, ¿no? De las grasas trans. Pues a lo mejor un aperitivo que a mí me parece muy sensato son los frutos secos, ¿no? Los frutos secos, por ejemplo, lo has dicho antes también, las nueces están llenas de grasas saludables, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en vez de poner la típica bolsa de un aperitivo ultraprocesado, pues podemos poner unos frutos secos para el aperitivo del fin de semana. Claro, sobre todo aquellos que están sin sal y sin freír, ¿no? Claro. Esos van a ser los que vamos a... Los ideales. Claro, los que vamos a consumir mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Recordad que los frutos secos, por cómo son de alto riesgo de atragantamiento, pero en los niños pequeños se pueden administrar en trozos pequeños, los que son un poquito más mayores, y en niños pequeñitos del todo, incluso molidos. Qué buenos, por ejemplo, un yogur al que has batido unas nueces o triturado unas nueces y lo añades. Ahí estás añadiendo salud realmente. O un snack de media mañana, ¿no? Dices, ¡ay, qué hambre! Y tirar de un puñadito de pistachos, de nueces. Bueno, eso es un snack muy importante. Y cuando decíamos evitar los aperitivos, nos referíamos a aquellos son las bolsas de los fritos, de los que llevan sal, de los, ¿no?
Eso es lo que no, y lo que sí, pues sobre todo los frutos secos que no están fritos y que no están procesados, vaya. Luego, por ejemplo, las semillas oleaginosas, como son las semillas de lino o de chía, muy saludables, un montón de ácidos grasos insaturados, pero ojo, la forma de consumirlas es importante, porque si las damos tal cual, pues no se van a absorber. Claro. Entonces no vamos a coger sus beneficios. Claro, ¿no? las semillas, al final, este tipo de semillas están pensadas para que cuando están por el campo los animales se coman esas semillas, los animales se muevan por el campo y salgan en las cacas y germinen. A nosotros no va a pasar lo mismo si nos comemos las semillas. Fibra pura. Sí, a lo mejor es interesante desde el punto de vista de la palatabilidad, pero si queremos realmente aprovechar lo bueno que tienen estas semillas de lina o de chía, por ejemplo, debemos triturarlas hasta hacerlas una pasta para que realmente nuestro intestino lo pueda comer. Los podemos, por ejemplo, se me está ocurriendo, añadir a una ensalada, añadir al yogur que he dicho, o a un queso fresco, por ejemplo, pues está muy bien. Sí, la chía, por ejemplo, con hidratarla es suficiente. Sí. La puedes dejar en remojo o junto con el yogur, por ejemplo, unas horas, y ahí alcanzaría sus características. Bueno, más cosas con ácidos grasos insaturados, pescado azul, pues ya sabéis que son el salmón, el atún pequeñito, la trucha. La trucha, bueno, los que no son blancos, ¿vale? Eso es. El básico es el salmón, que es el que sabemos todos, sí, pese al precio. Pero bueno, sí que es verdad que es... A ver, el pescado blanco también tiene grasas saludables. No pensamos que por ser pescado blanco... Pero menos cantidad. Tiene menos cantidad. Y sí que es verdad que la proporción de grasas en el pescado azul es un poquito más alta que en el pescado blanco. Pero bueno, como son grasas saludables, en principio no pasa nada. Así que esto lo decimos sobre todo de cara a que, y lo pones yo creo en todas las recomendaciones dietéticas, cuando te lees un decálogo, que debemos cambiar claro, normalmente el pescado y la carne de animal la pensamos como proteína, pero es que contiene grasa, no es proteína 100% pura. Y hay un exceso de consumo de proteína poco saludable porque por las grasas que contienen, que es normalmente la carne. Entonces a lo mejor debemos comer más pescado y menos menos carne, ¿no? Que es un poco a donde íbamos con todo Claro, esto. de hecho de la carne pues te dicen entre 1 o 2 raciones a la semana, ¿no? Y para el pescado te dicen 2 o 3. Que normalmente, bueno, si hacemos una encuesta, lo habitual, aunque esa es la recomendación, es que sea al revés, encima. O pescado. Hay muchos niños que toman muy poquito a lo largo de la semana, así que es importante aumentar el consumo de pescado. Bueno, los aceites vegetales como el de girasol, soja, colza, maíz y oliva tienen gran cantidad de ácidos grasos insaturados, y el aguacate, estrella total, rico en ácidos grasos monoinsaturados. Así que alimento que además está muy rico, como tiene tanta grasita, a los niños les gusta mucho y es un alimento muy completo desde este punto de vista. Así que bueno, la idea final es que sustituyamos el aporte graso, que sabemos que es malo, por este tipo de alimentos, de manera que fuera bollería, fuera las bolsas de aperitivos fritos, salados, y más frutos secos para merendar, menos carne y más pescado para cenar. Y luego también conocer estos alimentos que son ricos en grasas saludables, los pediatras, a lo mejor es algo muy específico, pero cuando vemos a lo mejor un niño que no está ganando bien peso, en principio no tiene ninguna otra enfermedad y es el típico niño que come muy poquito porque tiene poco apetito, muchas veces lo que les decimos a los padres es que aumenten la carga calórica. Y entonces una de las formas de hacerlos es diciendo que consuman más grasas. Obviamente tienen que ser grasas saludables, ¿no? Y normalmente pues les recomendamos estas cosas. Échale más aceite de oliva al puré, o aliña con el doble de aceite, o que coman pues los frutos secos, añádelas a un yogur que se tomen, ¿no? Y esto es importante porque, claro, con menos cantidad conseguimos subir la carga de caloría de lo que comen. Entonces, para los niños que comen poquito, pues tiene mucho valor dar aumentar el aporte calórico con estos productos de alto valor biológico. Yo quiero, Elena, que me expliques un poquito más, porque claro, cuando hemos hablado antes del pediconsejo de las grasas saturadas, y hemos dicho grasas saturadas mal, una de las cosas que hemos dicho es que la leche y los lácteos tienen grasas saturadas, ¿no? Y a lo mejor a alguien se le ha quedado la duda de que entonces no es bueno tomar lácteos. Bueno, pues aquí esto es muy importante que lo dejemos bien claro, porque ya sabemos que la leche es un alimento fundamental en el primer, bueno, es la base de la alimentación en el primer año de vida, y posteriormente la leche va a aportar, tiene mucho valor nutricional durante toda la infancia. Siempre decimos, ¿no?, que
los niños a partir del año tienen que tomar al menos 2 raciones de lácteo, ¿no? Y entonces uno puede pensar, ya claro, pero si es que eso tiene los ácidos grasos saturados justo mal, ¿no? Bueno, pues los 2 primeros años de vida no debe haber límite de grasa láctea, porque esta grasa tiene también mucho valor, ya hemos dicho que tiene una función importante, y todo en su justa medida, todo aporta. Pero si hay un exceso de consumo de leche, seguramente hay un exceso del aporte de estas grasas saturadas, y además seguramente va a desplazar a otros alimentos, ¿no? O sea, eso va a desequilibrar, claro, ¿no? el que toma mucha leche seguramente luego es que toma poco de lo demás. O sea, que lo que tenemos que tener es pues estas recomendaciones de 2 raciones de aporte lácteo una vez que el niño haya dejado la leche materna, si es que tomaba, ¿no? Y bueno, en nuestro país estas son las recomendaciones. Y sin dejar de ver que, por ejemplo, hay países donde hay muchísima tasa de obesidad infantil, como son en Estados Unidos, que tienen tanta tasa de obesidad y lo relacionan tanto con los hábitos de alimentación, que allí directamente a partir de los 2 años de edad, cuando ya no se recomienda, ¿no?, que que ya se puede limitar la grasa láctea, dicen todos los niños leche semidesnatada, porque son grandes consumidores de proteínas, de lácteos, tienen una alimentación muy desequilibrada, y desde este punto de vista saben que van a disminuir el aporte de grasa, pero esto en España no es así, y todos los niños, pues en su justa medida, deben tomar los lácteos que les correspondan. Efectivamente. A lo mejor en un niño con obesidad diagnosticada, que estás haciendo un seguimiento, pues puede ser interesante recomendarle a ese en concreto que tome leche semi o que tome leche desnatada, pero recomendación general, que los niños tomen leche entera, lo pueden hacer sin ningún problema. Y vamos a acabar, Elena, con unos consejos finales sobre también llevar alguna cosa de la teoría a la práctica, ¿no? Yo creo que es importante, y lo pone en el decálogo de la AEP sobre el consumo de grasas, que eliminemos la grasa visible de la carne, ¿no? A ver, carne roja, ¿no? Que sobre todo es la que tiene más grasa. Sí, o bueno, carne roja o también blanca. Por ejemplo, la carne de ave tiene menos grasa infiltrando el músculo que la carne roja, pero claro, si tú te vas a tomar un pollo que te lo has hecho a la barbacoa o que lo has hecho guisado, pues quítale la piel, ¿no? Que eso no tiene ningún aporte bueno, por decirlo de alguna manera. Luego la parte de la proteína, pues obviamente no puedes separar las fibras del músculo para quitar la grasa, pero la grasa que realmente es visible, eso sí que debemos recortarlo. Disminuir el consumo de embutidos, son ultraprocesados, alta cantidad de grasas saturadas, gran cantidad de sal, por lo tanto, evitar el consumo de este tipo de embutidos y pensar en otra manera de hacer las meriendas, ¿no? Que quizás es lo que es más fácil de recurrir. Es que en los embutidos tú lo ves, o sea, tú cortas un chorizo por la mitad y hay trozos blancos, es que eso es grasa pura, o sea, que sepamos que no, obviamente todos lo tenemos en mente, que no es un alimento saludable. Hombre, de vez en cuando pues tu cuerpo lo tolera, pero no debe estar en la base de una merienda o en la alimentación infantil. Lo hemos dicho antes también, lo de aumentar el consumo de pescado comparado con la carne. Y luego hay una cosa que yo creo que también es importante, hemos hablado que con lo de las grasas trans que aparecen en los fritos. Sí que es verdad que consumir fritos de manera muy frecuente no es saludable, porque estás haciendo un aporte, porque aumenta la cantidad de calorías que tiene ese alimento, y aparte una fritura entre comillas mal hecha puede transformar ese aceite en ácidos trans. Entonces los fritos, si los utilizáis, lo súper importante, con aceite de oliva, que es el mejor aceite al final para hacer un frito, y que sean a alta temperatura y poco tiempo, porque al final las grasas trans lo que ocurren es en temperaturas no tan altas y en cocciones o en frituras prolongadas, ¿no? Entonces, si hay que freír, que se fría rápido. Y luego recordar que siempre las formas culinarias sencillas pues van a ser menos calóricas, como por ejemplo los preparados de comida hervidos a la plancha o al horno. Mejor que el frito, pero bueno, el frito de vez en cuando tampoco pasa nada. Efectivamente. Bueno, evitar el consumo de alimentos procesados, lo volvemos a decir, y dar prioridad a la comida casera y el consumo de alimentos frescos y de temporada. Y ya por último, respecto a las mantequillas y margarinas que a veces utilizamos para desayunar, no lo neguemos, las mantequillas, que es las que se hacen con grasas provenientes de animales, que es de la leche, que solo utilizas la grasa, son mucho peores que las margarinas, que se utilizan con aceites vegetales. Sí que es verdad que en el proceso de elaboración de una margarina
pueden aparecer grasas trans, con lo cual no serían tan buenas, pero el proceso de fabricación ya está muy depurado para conseguir eliminarlas. Y bueno, en cuanto a elegir, ninguna de las dos serían buenas, pero mejor elegir una margarina que una mantequilla. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Las grasas son un componente imprescindible en la alimentación, ya que intervienen en diversos procesos metabólicos que son imprescindibles para la vida. Las grasas tienen un alto poder calórico. Además, dependiendo de su composición, podemos clasificarlas en saludables o no saludables. Debemos evitar el consumo de grasas saturadas y tipo trans, sustituyéndolas por grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. El aceite de oliva es un alimento muy saludable, por lo que debe estar presente de manera habitual, preferentemente en crudo, en la alimentación de un niño. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haber aguantado la turra que os hemos dado y esperamos que os haya resultado interesante. Y gracias a Deslas por estar detrás de este proyecto y por confiar en nosotros para llevarlo a cabo. ¡Hasta pronto! En el siguiente episodio vamos a hablar de los orzuelos en la infancia.